Bienvenidos de nuevo y si son nuevos por aquí, un abrazo gigante. Me da muchísimo gusto tenerlos en este espacio donde hablamos de las noticias más candentes y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un asunto que tiene a todos con la lupa puesta y a muchos, me incluyo, analizando cada palabra y cada gesto. Estoy hablando, por supuesto, de esas indirectas, esas pinceladas de información, que parecen ir dirigidas a una persona muy especial. Sí, lo han adivinado, hoy vamos a hablar sobre las supuestas menciones indirectas de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Así es. El título no miente y la expectación está por las nubes. Antes de sumergirnos de lleno en este tema fascinante, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad, suscríbanse al canal. Es un clic pequeñito para ustedes, pero un apoyo enorme para nosotros. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se va a poner bueno. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que para muchos siguen siendo sinónimo de una historia de amor que cautivó a millones. Aunque su relación pública haya terminado, el lazo que compartieron y el cariño que se profesaron, al menos públicamente, dejaron una huella imborrable. Y es precisamente esta huella la que hace que cada movimiento, cada palabra, cada detalle que uno de ellos comparte, sea escrutado por los fans en busca de posibles conexiones. El título de hoy, Kerem Bürsin, la menciona indirecta para Hande Erçel, nace de una serie de publicaciones, comentarios e incluso entrevistas que para muchos no son pura casualidad. Se trata de interpretar mensajes, de leer entre líneas, de buscar esa chispa de lo que fue y, quizás, de lo que todavía es en el corazón de alguno de ellos. Vamos a empezar por analizar el contexto. Kerem y Hande protagonizaron juntos la serie Sen Kalkam, un fenómeno que traspasó fronteras y los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y esa química, como suele suceder en estos casos, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación sentimental que mantuvo a los fans al borde de sus asientos. Hubo un tiempo en el que sus publicaciones conjuntas, sus viajes, sus muestras de afecto eran el pan de cada día en las redes sociales. Y luego el silencio. La noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría para muchos, pero como suele pasar, la vida sigue y las personas evolucionan. Lo interesante de la situación actual es precisamente cómo, a pesar de la distancia, parece haber una conexión latente. Las supuestas menciones indirectas de Kerem hacia Hande suelen surgir en momentos clave. Por ejemplo, cuando él comparte una canción, una película o una imagen que, de alguna manera, evoca recuerdos de su tiempo juntos o de los gustos que compartían. A veces es una frase en una entrevista sobre el amor, sobre el aprendizaje de las relaciones, o sobre la importancia de las personas que nos marcan. Los fans, con esa agudeza que solo tienen los seguidores más fieles, empiezan a buscar esos paralelismos. Oh, esta canción la escuchaban juntos, mira, está en el mismo lugar que estuvieron de vacaciones, qué coincidencia que hable de algo que Hande mencionaba tanto. Uno de los ejemplos más sonados que ha generado este tipo de análisis se dio hace poco. Kerem compartió una historia en Instagram con una canción que, según muchos, tenía un significado especial para él y Hande. La letra hablaba de un amor pasado pero imborrable, de esos recuerdos que se quedan grabados para siempre. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los comentarios no se hicieron esperar. Kerem todavía piensa en Hande, qué bonito detalle, aunque sea indirecto, nunca olvidaré su historia. Y es que, seamos sinceros, cuando una relación es tan pública y ha generado tanto revuelo, los fans se vuelven expertos en descifrar códigos. Pero no se trata solo de canciones. A veces las indirectas son más sutiles. Podrían ser comentarios en publicaciones de amigos en común donde ambos estuvieron presentes en algún momento, o incluso, la forma en la que describe ciertas experiencias de vida que intrínsecamente podrían estar ligadas a su tiempo con Hande. Es un juego de adivinanzas constante, un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, es analizada con lupa. Es importante también mencionar que en ocasiones, estas interpretaciones pueden ser producto de la propia esperanza de los fans. Cuando una pareja nos gusta tanto, es natural desear que sigan juntos o que mantengan una conexión especial. Por lo tanto, los fans pueden proyectar significados donde no los hay, o exagerar la importancia de coincidencias. Sin embargo, también es cierto que a veces las indirectas son intencionales.
Los artistas y celebridades, al ser figuras públicas, son conscientes de que cada palabra y cada imagen que comparten está bajo escrutinio. Pueden usar estas indirectas de forma deliberada para generar conversación, para enviar un mensaje a alguien en particular, o simplemente para expresar un sentimiento que no quieren o no pueden decir abiertamente. En el caso de Kerem y Hande, la dinámica es particularmente interesante porque ambos han sido bastante reservados sobre los detalles de su separación. No hubo grandes escándalos, no hubo declaraciones explosivas. Simplemente siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales. Sin embargo, esa ausencia de conflicto abierto deja espacio para la especulación y, por supuesto, para la búsqueda de esas señales que sugieran que quizás el cariño perdura. Consideremos también el aspecto profesional. Ambos son actores con carreras exitosas y prometedoras. Es posible que estas supuestas menciones indirectas no tengan una carga sentimental profunda, sino que sean simplemente parte de su día a día, de sus estados de ánimo, o de las inspiraciones que encuentran en su entorno. Sin embargo, el hecho de que sus nombres estén tan ligados en la mente del público hace que cualquier conexión sea inmediatamente magnificada. Otro punto a considerar es la forma en que la información se difunde en las redes sociales. Un simple comentario o una publicación pueden ser compartidos y comentados miles de veces, creando una narrativa colectiva. Los fan accounts y los portales de noticias del corazón juegan un papel fundamental en amplificar estas historias, recopilando todas las pruebas y presentándolas a la audiencia. Y nosotros, como espectadores y consumidores de contenido de entretenimiento, a menudo disfrutamos de este juego de descifrar y debatir. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kerem Bürsin, a través de sus publicaciones, menciona indirectamente a Hande Erçel. La respuesta, como suele suceder en este tipo de situaciones, no es un simple sí o no. Lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de fans que interpretan sus acciones y palabras como tales. Hay coincidencias, hay canciones, hay frases que resuenan con su historia compartida. Ya sea intencional o una coincidencia magnificada por el cariño de los fans, lo que queda claro es que la conexión entre Kerem y Hande sigue siendo un tema de gran interés. Las indirectas en este mundo del espectáculo son una forma de arte en sí mismas. Permiten a los involucrados expresar sus sentimientos sin tener que hacer declaraciones oficiales, y a los fans les dan la oportunidad de ser detectives, de conectar los puntos y de sentirse parte de una historia. La intensidad con la que estos detalles son seguidos demuestra el impacto que tuvieron como pareja en la audiencia y el cariño que les tienen. En resumen, hemos analizado la dinámica de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la forma en que su historia de amor capturó a millones y cómo, incluso después de su separación, cada detalle de sus vidas es escrutado en busca de posibles conexiones. Hemos visto cómo canciones, frases y coincidencias son interpretadas por los fans como menciones indirectas de Kerem hacia Hande. Y aunque no podemos afirmar con total certeza la intención detrás de cada publicación, es innegable que el interés por su vínculo perdura. La magia de estas indirectas reside en la interpretación, en la esperanza y en el deseo de que quizás todavía quede algo de ese amor que tanto admiramos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por las supuestas indirectas de Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que hay intencionalidad en sus publicaciones? ¿Han notado ustedes alguna otra indirecta que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.